Esto a un amigo mío, a un amigo de mi papá. Y el amigo de mi papá me dice, yo le voy a llevar a un lado donde le van a ayudar. Yo digo, lléveme, le digo, porque de verdad que es desesperante lo que vivimos, porque ya estábamos endeudados. Y me acuerdo que me llevó a una iglesia. No, él me dice, en esa esquina espéreme. Y yo veo, cuando llega él, le digo, ya, ¿a dónde nos va a llevar? Le digo, ahí está mi mamá, mi hermano y mi primo también. Y dice, aquí es donde le iba a llegar, a la iglesia. Y yo digo, cuando vi la iglesia, yo me desanimé. Yo digo, pucha, la iglesia, digo así. Y yo vi Jesucristo del Señor, nunca me voy a olvidar. Y yo digo, pero ya he hecho de todo, digo así. Ya me conocía el indio Tahualpa, el indio no sé cuánto. Ya me conocía la 103, la 104, la Josefina, iba al Bronx, iba a Brooklyn. Me leía las velas, me leía las cartas. Yo quería poner una botánica, porque veía eso hay plata. Eso paga $1,000 por una limpia, $500 por otra limpia. Yo ya estaba aprendiendo a leer la mano, a leer el tabaquito, ya estaba aprendiendo a leer la vela. O sea, yo iba a poner una botánica, de verdad. Y aparte de eso, era muy miedoso, era muy cobarde, no podía dormir y era atacado por demonios. O sea, miren, estaba en la brujería y era atacado por los mismos demonios que yo supuestamente tenía mis santitos. Entonces, fuimos a la iglesia, me gustó. Mi mamá, me acuerdo que desde el primer día que fuimos a la iglesia, mi mamá cambió. Ella fue la primerita que cambió. Y yo, como mi mamá cambió, pues ella, imagínense, ella no se bañaba en el verano. Yo le veía, pasó una semana y sin bañarse. Lloraba, no dormía. Yo, Dios mío, esto es verdad, o sea. Vi mi mamá el cambio y mi mamá me decía a mí, ella fue la primerita que cambió. Mi mamá me decía, David, eso no es de Dios lo que tú haces. Ya no pongas esas velas. Ya no hagas esos baños. Digo, mamá, pero es que si no hago esto, entonces nos van a atacar los demonios, mamá. Nunca me dijo mi mamá, vamos a la iglesia. Pero yo vi la felicidad en ella, la paz en ella, y yo empecé a ir a la iglesia. Y un día mi mamá manifiesta con demonios. Porque yo decía, esto es mentira aquí. Esto es un show, esto es una mentira, decía así. Yo le digo a mi mamá, vea mamá, le digo, no tenemos dinero. Le digo, ya me gusta esta iglesia. Le digo, yo le voy a decir al pastor que yo me voy a tirar en el piso y voy a empezar a hacerme loco y que me pague $20 a ver si es que me da algo, le dije yo. Porque no teníamos plata. O sea, yo sé lo que es abrir la puerta de la nevera y no tener que comer. Nosotros pasamos problemas económicos duros aquí. Llegamos, a causa de todo esto que estoy hablando, llegamos el bill del teléfono nos llegó en $3,000. Estoy hablando en el año 2000. ¿Y por qué? Porque yo llamaba a líneas psíquicas todos los días. Todas las líneas psíquicas que salían en aquella época, nosotros llamamos. Entonces, ¿qué pasó? Mi mamá manifestó con demonios. Desde que el día que mi mamá manifestó con demonios, hasta el día de hoy, yo le creo al Señor. Y yo sé que yo no sigo una religión. Yo no represento una religión. Yo creo en esta palabra. Y en esta palabra entendí que el amor de Dios es grande. Entendí que los demonios tiemblan en el nombre de Jesucristo. Entendí que Jesús nos dejó el Espíritu Santo. Y lo primero que me nació al ir a la iglesia, un mes, porque yo tomé las cosas de Dios en serio. ¿Saben cuándo yo tomé las cosas en serio? Cuando una señora manifestó con demonios y el pastor se acercó y dijo, ¿quién es ese demonio que está ahí? Dijo, el Ecuá. Y ese era el demonio que yo tenía en mi cuarto. Yo tenía una veladora de un indio negro, una veladora blanca de un indio negro, y decía, y ese era el Ecuá, el varón del cementerio. Ese era el demonio que yo tenía en mi casa. ¿Qué hice yo? Ese mismo día yo llegué con ira, escogí eso y lo rompí. Digo, nunca más voy a creer en esas pendejadas, dije yo así. Hasta el día de hoy. Yo rompí todo eso. Yo saqué todo eso de mi vida. Porque el demonio se estaba burlando en mi cara. El demonio estaba burlando en mi cara. Desde ahí yo saqué todo eso. Mi mamá nunca me dijo, sácalo. Y mi mamá decía, eso no es de Dios. O sea, mamá, ¿usted qué sabe? Mamá, necesitamos. Yo me hacía todo lo más asqueroso que yo hice en una limpia. ¿Usted sabe lo que es bañarse con orinas? Un día un brujo me dijo, ¿por qué no te bañas con orina? Eso es bueno. Yo lo hice. Imagínense hasta dónde yo llegué. Lo que no hicimos mi mamá y yo es
que un día nos mandaron a hacer un pacto con sangre. Imagínense a dónde nosotros estamos cayendo. Y nosotros nos enseñaron cómo tiene que hacer el pacto de sangre. Con una vela y chorrear sangre, picarse, lastimarse y que le chorree la sangre. Esos son pactos ya diabólicos. O sea, nosotros estábamos cayendo, pero algo horrible. Pero la misericordia de Dios fue tan grande que Dios nos rescató. Empecé a ir a la iglesia, empezamos a congregarnos, aprendí a perdonar. Perdoné a mi papá. El día que yo perdoné a mi papá, hace 24 años fue eso, hasta el día de hoy. Yo perdoné a la señora que hizo todo esto en mi casa. La perdoné. Por eso, ¿y por qué yo perdoné? Porque yo entendí que lo más importante para mí era estar en paz con Dios. Eso fue lo más importante para mí. Y yo decidí perdonar. Porque cuando yo pasaba por el negocio de mi papá, imagínense, nosotros endeudados, nosotros no teníamos para la comida. Y esa señora abrió una joyería en la 37 y 90. Imagínense, yo decía, esta mujer se lleva todo el dinero de nosotros. Ellos comiendo y nosotros no tenemos que comer. O sea, yo tenía odio. Yo planeaba, era matarlos. Pero gracias al Señor, Dios limpió mi corazón. Dios me ayudó. Limpió mi corazón, perdoné. Y aquí estoy, dando el testimonio. Lo que por gracia recibo, lo doy por gracia. Amén. Nosotros oramos, todos los días oramos. A las 3 de la madrugada oramos. Ahí en YouTube, Facebook me pueden encontrar Pastor David Rodríguez. Ahí estoy transmitiendo ahí por el Facebook, por el TikTok, por el Instagram. Y para la gloria del Señor, desde el año 2013, todos los días oramos de madrugada, de tarde, de noche. Y vemos el poder de Dios. Yo no predico religión. No le digo a la persona, deje su religión, cámbiese de congregación, de iglesia, no. Lo que le digo es, abra su corazón y busque de Dios. Porque todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos de Dios. ¿Quién puede decir, es que yo no necesito de Dios? ¿Cómo va a decir que no necesita de Dios? Hermanos y hermanas, todos necesitamos del Señor. Pero nosotros tenemos que conocer al Señor, a Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de la palabra, a través de la Biblia. Todos necesitamos orar unos por otros. Todos necesitamos tener en cuenta al Señor. Cuando nosotros éramos adolescentes, nosotros ya que somos grandecitos, cuando éramos adolescentes, a veces no le pedían, a veces no le tomamos atención al papá o a la mamá. Y nos salían las cosas mal, ¿sí o no? Eso nos pasa a todos. Y ya somos adultos. Y a veces nos sigue pasando cosas así. Porque no le estamos tomando atención a Dios. Y Dios quiere ayudarnos. Dios quiere respaldarnos. Eso yo lo sé. Dios nos quiere ayudar porque dice la palabra de Dios. Y vamos a empezar. Busque Juan 3:16. Busque ahí. Ayude a Mateo ahí buscándola. Si no puede. Juan 3:16. Juan 3:16.